Entre hilos, el poder de la conversación, un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Es presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, ¿cómo están? Es viernes y con este viernes un nuevo capítulo de Entre Hilos. Hola Daniel Chernilo, ¿cómo estás? Hola Francisco, contento, todo bien. Como siempre me acompaña Daniel Chernilo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y hoy, antes de comenzar, me gustaría agradecerle a Carla Infanta Gabor, la ilustradora que nos hace todas las ilustraciones de los autores y autoras que hemos revisado en estos capítulos del programa Entre Hilos. Muchas gracias, Carla. Daniel, ¿con qué autor nos vas a educar un poco hoy día? ¿Quién traes? Hoy día vamos a hablar de un antropólogo y sociólogo argentino, pero vecindado en México toda su carrera, que se llama Néstor García Canclini, él nació en el año 1939. Y vamos a hablar de un libro del año 1995 que se llama Consumidores y Ciudadanos, Conflictos Culturales en la Era de la Globalización. O sea, casi 30 años y ya estábamos hablando de consumo y de ciudadanía. Justamente, esa es la gran innovación de este libro. Por eso es un libro como muy importante en estos debates, porque a principios, mediados de los 90, vivíamos en la idea de que el consumo era fundamentalmente el espacio de la irracionalidad, ¿no? De la gente que gasta, ¿no? plata que no tiene para cosas que no necesita, ¿sí? Y la política es, por el contrario, el espacio de la deliberación racional, donde, ¿no? entre todos reflexionamos y, ¿no? nos activamos en pos del bien común. Y lo que él muestra en este libro, que es una mezcla de ensayos más teóricos, pero también mucho trabajo de campo de un equipo muy grande de antropólogos, sociólogos, geógrafos, historiadores en México, es que no son campos tan opuestos, que el consumo y la política, el consumo y la ciudadanía, la economía y la política, no, están bastante más relacionados de lo que parece a primera vista, y sobre todo que el consumo, porque es una forma muy importante de creación de identidad, yo invierto tiempo, dinero en aquellas cosas que me parecen valorables. Yo las quiero porque me parecen que son deseables genuinamente, y ese deseo de valoración o ese deseo por adquirir determinadas cosas está compartido entre otros. Si yo soy el único que cree que esto es valorable, dice Canclini, difícilmente se generan patrones de consumo más masivos. Entonces resulta que tiene una dimensión política muy importante. Y eso es parte central de lo que él quiere estudiar en este libro. Daniel, yo tengo muy pocos ídolos. Uno de ellos es Pepe Mujica. Me gusta mucho cuando explica en un par de entrevistas la relación que él entiende entre consumo y tiempo de trabajo. Pero ¿en qué sentido desarrolla la idea García Canclini sobre qué entiende por consumir y cuál es la relación que tiene con el fenómeno político? Porque si hoy día me dijeran deja de trabajar para consumir y trabaja para producir, por ejemplo, actividad política, para hacer política, yo creo que la gente te mira feo, te mira extraño, este tipo está loco. Lo primero que él dice es que el consumo es un fenómeno complejo y un fenómeno multidimensional. Que el consumo no es simplemente, no estamos hablando de comprar la comida solamente para hacer el almuerzo, sino que es la posibilidad de consumir, ¿no? justamente un poco más que aquello que necesitamos para sobrevivir físicamente, ¿sí? Que ese fenómeno es un fenómeno económico, por supuesto. Hay cosas que yo puedo comprar, hay cosas que no puedo comprar, hay cosas para las que me endeudaría y para las que no, pero más que un fenómeno, o además que un fenómeno económico, es un fenómeno cultural, es un fenómeno que genera identidad, es un fenómeno que crea división entre clases sociales. Yo me compro un reloj de una determinada marca para mostrar que yo pertenezco a un grupo y no a otro, o un computador, ¿no? con un determinado logo o no con otro, para mostrar que pertenezco a un tipo, ¿sí? de grupo y no a otro. Pero sobre todo es porque a través del consumo ha empezado a aparecer quiénes somos, diría Canclini, más allá de la política. Los ejemplos que él pone son ejemplos tal vez un poco antiguos, el libro tiene ya 30 años, pero que no han perdido completamente su vigencia, dice, ¿no? Las identidades juveniles asociadas al consumo, desde la época en que yo era joven y que entonces si a uno le gustaba un determinado tipo de música que pasaban en las radios, ¿no? Uno
ahorraba muchísimo para comprarse el cassette o el CD. Los vinilos medio habían pasado de moda en mi época y todavía no se habían vuelto a poner de moda. Pero no había, o sea, el consumo de música como una cuestión súper fundamental de la definición de quién soy. Eso sigue siendo así. La forma de cortarme el pelo, la forma de vestir, los tatuajes, los aros. ¿Sí? Ese tipo de consumo es altamente político porque define de manera muy, muy fundamental quién soy. Y cuando defino quién soy, defino qué cosas me importan, quiénes me gustan, quiénes me caen bien, quiénes son aquellos que no me caen tan bien y con los que estoy dispuesto a pelearme en pos de tal o cual. ¿Sí? Entonces, el libro, su interés en el consumo, y es un libro que es muy crítico de la globalización neoliberal, podemos hablar de eso un poco después, pero dice, cuidado con esta demonización del consumo, como que todo lo que sea consumismo es suntuario, es banal, es irracional, ¿sí? Puede ser dejado de lado porque lo que va a primar, ¿sí? Lo importante es la política, la acción política comprometida, porque como hemos visto en muchos de los capítulos de esta temporada, los símbolos, la cultura y la identidad sí son importantes. Y eso, dice él, hoy día, en los 90, se expresa de manera más nítida en estos espacios, en los espacios más ligados al consumo, que en los espacios, comillas, tradicionalmente políticos. Uno podría decir que la gente que más se ríe del consumo es la gente que tiene la capacidad de consumir. Bueno, por cierto, una de las cuestiones bien bonitas que él dice es que parte del fracaso modernizador de América Latina, para usar el lenguaje que usarían Cardoso y Faleto o que usaría Germani, es que en América Latina, durante buena parte del siglo XX, tratamos de construir esta idea de una identidad nacional única, homogénea, la misma para todos. Si somos chilenos, nos tienen que gustar las empanadas, nos tiene que gustar el 18 de septiembre, ¿sí? Hay cosas que nos tienen que gustar, ¿sí? Y que esta idea de la cultura nacional única y homogénea, por supuesto es un mito, por supuesto nunca fue tal, pero adquiere progresivamente el carácter de cultura oficial. Y que por tanto no es sorpresa que en distintos momentos, sobre todo las generaciones más jóvenes, la tomen como referencia de manera más contestataria. ¿Sí? Cada 5 o 8 años tenemos a alguien que quema la bandera o hace alguna clase de acto de ese tipo que tiene esa dimensión más reivindicativa. Entonces, otra razón por la cual el consumo es tan importante como forma de acción política es porque vino a problematizar, dice él, de manera como bien definitiva, ¿sí? La idea de que podemos pensar la nación desde esta posición de homogeneidad cultural, ¿sí? Y además patrocinada por el Estado. Daniel, voy a hacer un alto para agradecer a la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que auspicia amablemente este programa y todos los episodios de Entre Hilos. Y me gustaría preguntarte respecto del consumo, por los consumos de cosas que no son tangibles, porque si el libro es de 1995, a la fecha hemos cambiado los patrones de consumo. Por ejemplo, consumiendo cosas que son inmateriales como música en Spotify o en otras plataformas, como películas que ya no están en un cassette, en un VHS, pero también consumiendo lo que uno podría denominar experiencias, ¿no? Comprar entradas a un festival de música electrónica que dura 2 semanas, etc. O experiencias cada vez más exclusivas en un restaurante. ¿Cómo podríamos ver esta transformación del consumo y cómo tú crees que ha impactado también en el cambio cultural que ha vivido la sociedad latinoamericana? Es súper buena pregunta y o por lo menos me resuena a mucho como que me pasó cuando releí el libro para preparar el episodio. Este es de esos libros también. Lo leí en la universidad y ahora lo volví a leer para preparar el episodio. Por un lado, efectivamente, han pasado casi 30 años desde la publicación del libro. Este es un libro que no sabe nada de internet, no sabe de redes sociales, no sabe de Spotify ni de ninguna de estas cosas. Pero por otro lado, es un libro que ya sabe que la cultura contemporánea es una cultura hipermediatizada, que la dimensión audiovisual de la cultura y que el consumo de lo audiovisual, ¿sí?, llegó para quedarse. Sabe que el consumo cultural está súper sesgado o está súper cruzado por patrones identitarios que tienen que ver con la clase social. El ejemplo de los festivales es uno de los que él pone, estos mega festivales en la Ciudad de México a inicios de los 90,
¿no? Que se supone que son para unificar a toda la ciudad, entonces terminan viendo que los que van a esos festivales son, no sé, 40% estudiantes universitarios, 20%, ¿no? Abogados y ingenieros y poco más. Entonces estos festivales súper masivos que son para todos, en realidad apelan a un público súper específico en un momento, ¿no? De una clase bien determinada, con valoraciones bien determinadas. Entonces, en algún sentido, el libro, claro, ofrece ejemplos que en lo concreto ya no son los nuestros, pero que en algunas medidas ya identifican procesos que son súper claros para nosotros, ¿no? Que el consumo cultural está globalizado, ¿no? Vemos películas de Corea, escuchamos música de Corea o de Japón o de donde sea. Eres K-popper, Daniel Chernilo, dilo. Voy a salir del closet musical y a decir que soy K-popero, pero tengo hijas de amigos muy queridos que lo son, ¿sí? Y él ya puede identificar, ¿no? esos fenómenos. Entonces uno diría, por un lado, ya en los 90, cuando empezamos a hablar de globalización cultural, ¿sí? Empiezan están en germen los inicios de procesos que están hiperintensificados. Lo vamos a ver en el próximo episodio con Jorge Larraín. Ya hablamos de una cultura que se desterritorializa, porque podemos consumir culturalmente desde distintos lados. Y lo otro que él enfatiza, que es un tema que hoy día no sé si ha perdido vigencia, pero que para él es muy importante, y a lo mejor no es casualidad porque está hablando de la Ciudad de México, es lo que significa para la ciudadanía. Hemos hablado harto del consumo, pero hemos hablado poco de ciudadanía todavía en el episodio. Lo que significa ser ciudadano, en un sentido literal, el ciudadano es el habitante de la ciudad, ¿no? En una mega ciudad como Ciudad de México, que tiene en esa época, no sé, 20 millones de habitantes, donde nadie se puede desplazar de un lado al otro de la ciudad y volver en un día, sino que te toma 4 o 5 horas ir y volver, y que por tanto el habitante de la ciudad ya está fragmentado, habita en su barrio, y como eso también transforma de manera muy radical no solo el consumo, sino el cómo se comprenden políticamente. ¿Cómo entiende García Canclini la ciudadanía, la idea de ciudadanía y su relación con este fenómeno del consumo? Él es bien interesante, porque él es bien escéptico de esta idea, ya lo decíamos en el caso de la cultura oficial, de que la ciudadanía se puede expresar de manera como única en esta ciudadanía nacional, donde todos, ¿no?, nos sentimos como automáticamente parte de la misma comunidad imaginada. El episodio sobre Benedict Anderson en la primera temporada, ¿no?, tan homogénea. Él dice que eso hoy día es difícil. En segundo lugar, si uno piensa en los años 90, la mitad de los 90, la cronología chilena es un poquito distinta, pero ya es parte del nuevo ciclo democrático en América Latina. Ya para inicio de los 90, Chile es medio el último país que sale de la dictadura, pero ya en los 80 empiezan a salir progresivamente de la dictadura los distintos países de América Latina. México no tenía dictadura. Pero es también el inicio de un nuevo ciclo económico, donde durante los 80 los países latinoamericanos lo pasaron súper mal, ¿no?, la década perdida. Entonces, parte de lo que él dice es que las nuevas formas de ciudadanía se ven obligadas a repensar su relación con el mercado, porque el Estado ha sido incapaz de proveer de los servicios básicos, ¿sí?, que aspirábamos como ciudadanos de nuestros países. Lo podemos pensar también en el caso de Chile. O sea, para inicios de los 90, buena parte de los servicios del Estado, ¿no?, están en manos privadas. Hay salud privada, hay educación privada, las pensiones son privadas, comienza la privatización de la infraestructura, ¿sí?, los medios de transporte. Entonces, esta idea de que la ciudadanía está únicamente vinculada con el Estado, en el caso de América Latina, un Estado pequeño, un Estado con pocos recursos, un Estado más bien ineficiente, ¿sí?, un Estado que no hace las cosas que se supone que hacen los Estados. Entonces tampoco dice, uno puede únicamente asociar la ciudadanía a este vínculo como natural del individuo con el Estado, porque en América Latina esos Estados han sido muy problemáticos. Uno podría mirar la historia de Chile de estos 30 años, o 40 años ya, ¿sí?, pensada como en que el Estado recupera, o el Estado trata de hacerse parte de manera más activa de varios de aquellos espacios de los que nunca debió salir. Hoy día el Estado en Chile tiene más presencia en salud que lo que tenía el año 95,
tiene más presencia en educación en todos los niveles, desde la sala cuna hasta la gratuidad universitaria, ¿sí? Que es lo que tenía en esa época. Está en discusión, en el caso chileno, qué es lo que va a pasar con su presencia en las pensiones, pero parte central de lo que está en la discusión del tema de pensiones hoy día es cuál es la presencia del Estado, ¿no?, en las pensiones. El Estado chileno tiene una presencia muy importante en las pensiones. Lo que pasa es que es solo de dos grupos particulares, carabineros y los militares. Pero Que son buenas pensiones. que son buenas pensiones. Pero no, es la presencia del Estado en estos espacios que en los 90 los estados latinoamericanos, como norma, estaban relativamente ausentes. Me cae de cajón que era una pregunta sobre un tipo de consumo particular. A propósito de esta discusión sobre el Estado, el rol del Estado, y este murmullo, este ronroneo, si no quieres, sobre el cuestionamiento al rol del Estado, al que el Estado ha fallado. Creo que la última encuesta, las últimas encuestas más populares de opinión traen malas noticias para la opinión pública respecto del Estado. Corrupción, falta de servicio, etcétera. ¿Qué pasa con un consumo bien particular que es el consumo de drogas? Es un consumo de un bien, es un consumo que involucra el concepto de ciudadanía, el concepto de consumo, por cierto, y también al Estado. ¿Qué opinas tú respecto de cómo nos marca esto? Es una buena pregunta. Yo creo que lo pensaría de la siguiente manera. O sea, por un lado, el consumo de drogas tiene, en un sentido como bien fuerte, una dimensión identitaria, bien significativa, ¿no? Si los cabros en la adolescencia empiezan a consumir, o si la gente más grande, en distintos momentos de crisis del ciclo de vida, deciden volver a consumir, ¿no? O está asociado a crisis biográfica, o no, o con una dimensión de clase muy fuerte. Hay tipos de consumo de droga Dependiendo de la clase. Dependiendo de la clase y el cómo está la relación, ¿no?, por ejemplo, con el narcotráfico. Entonces, por otro lado, ¿sí?, es un espacio que para el Estado y los estados históricamente ha sido muy difícil modular, porque por un lado, con excepción de espacios relativamente pequeños, en general este tipo de drogas son ilegales, y uno sabe que del momento que uno transforma algo ilegal, lo que crea también es un espacio súper grande para ver cómo se sigue haciendo eso que las personas quieren seguir haciendo de todas formas, pero por el lado. Pero también entiende que la posibilidad de legalizarlo tiene un montón de complicaciones, un montón de, lo que economistas llamarían externalidades, de costos o de consecuencias no anticipadas, esa es la palabra que estaba buscando, ¿sí?, bien compleja. Entonces yo creo que si uno siguiera Canclini, uno diría, por un lado, es mostrar que lo importante que es para el cómo nos autocomprendemos, es decir, para nuestra identidad y desde nuestra identidad para aquellas cosas que valoramos como muy importantes, dimensiones que a primera vista parecen como apolíticas, como completamente separadas de la política. Él dice, bueno, no hay tal cosa. Porque si el consumo tiene que ver con aquello que valoramos colectivamente, aunque no sea la sociedad completa, pero en grupos significativos, entonces eso tiene consecuencias políticas. Pensemos, por ejemplo, en que para muchos de quienes nos escuchan, a lo mejor para ti y para mí, posiciones relativas a cuestiones de consumo, por ejemplo la legalización de la droga, podría ser perfectamente una razón por la cual votar o no por un determinado candidato. Entonces, yo creo como que siempre la tesis central del libro, que me parece muy interesante en ese sentido y muy vigente en ese sentido, es que no mirar con desdén o no mirar como irrelevantes políticamente cuestiones que a primera vista o en su dimensión más explícita, en su apariencia, parecen tener únicamente que ver con mis preferencias privadas como consumidor. Porque Canclini diría, no hay tal cosa como eso, porque esas preferencias privadas de consumidor están siempre construidas culturalmente, siempre nos relacionan con miembros de un grupo, de mi grupo, y nos separan de miembros de otro grupo, y expresan de manera bien profunda aquellas cosas que yo valoro y que a mí me importan. Y si me importan es porque estoy dispuesto a gastar, ¿no?, los pesos que me cuesta tanto ganarme en comprarla, y me va a enojar mucho
si es que alguien, ¿sí?, decide prohibírmela o subirla al doble de precio. Bien, Daniel, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por este episodio y les invito a seguir escuchando Entre Hilos en el Mostrador. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima semana. Entre Hilos, el poder de la conversación. Un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Fue presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.